Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a comenzar esta clase tan esperada, ¿cierto? Tan anunciada, ¿ya? En la cual vamos a reflexionar, a recorrer lo que es lo que antiguamente se llamaba, perdón, la araucanización de las pampas, ¿ah? Y hoy en día se empieza a adoptar otras calificaciones, ¿ya? Algunos hablan de el cruce de la cordillera, ¿ya? Que me parece que es un poco más ajustado, ¿cierto? Puesto que, así como lo dijeron las historiadoras argentinas Marta Beckis, ¿ah? Y Sara Ortelli, me parece que es la otra, Sara Ortelli, ¿sí? La primera, Marta Beckis, decía, bueno, pero si hay un proceso de araucanización de las pampas, también hay un proceso de pampización araucana, ¿eh? Y Ortelli, que es lo que dice, hay un proceso de tehuelchización araucana, ¿eh? Y uno dice, bueno, pero ¿qué significa esto? Bueno, significa que en la pampa empiezan a confluir diversos grupos, ¿ya? Diversas culturas, diversas lenguas, ¿eh? Diversos orígenes, esa diversidad, ¿cierto?, se empieza a fraguar, a cristalizar en grupos grupos políticos que hoy en día, o que hasta hace algún tiempo, ¿cierto?, fueron tratados como etnias, ¿ya? Entonces, ese tipo de análisis, ¿ya? Gracias a los avances de toda esta gente, ¿cierto?, de Beckis, de Ortelli, también de Villar y Jiménez, ¿ya? Todos ellos también asociados a uno de los grandes historiadores de la Pampa, que es Raúl Mandrini, ¿ya? Y la generación de historiadores que hoy en día están en su esplendor, ¿cierto? En plena vigencia. Silvia Rato, Ingrid de Jong, Julio Besub, ¿ya? Todos ellos han ido trabajando este crisol, ¿cierto? Este cruce de diversas culturas y diversas identidades, ¿no? En La Pampa. Eso es interesante señalarlo porque hacía algún tiempo atrás se pensaba que cuando vivíamos, ¿cierto?, en el concepto de araucanización de las pampas, se planteaba que la soberanía política y territorial, que es un concepto que nosotros insistimos y hablamos siempre en este curso, tal como lo planteamos de entrada, ¿cierto?, que aquí el problema es de soberanía territorial, ¿ya? Alcanzada desde el Río Negro, ¿cierto? En su desembocadura, ahí cerca de lo que en finales del siglo XVIII, donde se va a edificar la ciudad de Carmen de Patagones, ¿cierto? Hasta Buenos Aires, ¿ya? Uno lo miraba en el mapa, voy a buscarle ese mapa para ponérselo, ¿cierto? Todo eso era territorio mapuche, ¿ya? Pero hoy en día ya es difícil sostener aquello, ¿ya? Todo depende del criterio temático que empleemos para dibujar esa carta. Si es un criterio político, en primer lugar habría que decir que los mapuches, sí, efectivamente hay caciques mapuches, hay loncos mapuches, hay un número importante de mapuches, ¿ya? Pero que están conformando parcialidades, conformando agrupaciones indígenas en las cuales comparten con otros miembros de otras entidades, ¿ya?, culturales, ¿ya?, o de otros orígenes, por una parte, ¿ya? Segundo, y esto ustedes ya lo hemos conversado, ¿cierto? El patrón de asentamiento de la población en La Pampa es diferente al patrón de asentamiento de la población en el Gulumapo, ¿ya? Aquí no hay grandes territorios, no hay grandes espacios, no hay señores que sean dueños, ¿ah?, o que sean jefes, ¿cierto?, de un determinado valle, de un determinado llano, ¿ya?, o de una zona costera en particular. No, aquí el tema es que La Pampa es un espacio, eh, bueno, obviamente ustedes sabrán que en el siglo XIX lo que fue la invasión y la anexión argentina de este territorio el proceso se conoce como la conquista del desierto, ¿ya? Y el desierto entonces es un concepto muy criticado, puesto que
son lugares que están habitados por gente, ¿ya? Y cuando se plantea la idea del desierto, la idea es, bueno, decir, aquí nosotros como ejército, como Estado, vamos a anexarnos este territorio porque aquí no vive nadie, ¿cierto? Es un territorio desierto, ¿ya? Ese era el trasfondo ideológico de la idea del desierto, ¿ya? Vaciarlo de su población, desde la perspectiva discursiva, ¿ya? Pero al mismo tiempo también tiene un perfil geográfico evidente, la situación del desierto, y que tiene que ver con que hay muy poca agua. Hay muy poca agua, ¿cierto? Son territorios, por lo tanto, si hay poca agua, eh, los espacios donde hay, ¿cierto? Las lagunas, las quebradas, los ríos, ¿cierto? El río Negro, el río Cuarto, el río Diamante, el Desaguadero, ¿cierto? El río Salado. Todos los ríos tienen mucha importancia, ¿ya? Y ustedes, aquellos que hayan tomado ya clases con el profesor Jaime Flores, habrán escuchado de sus enseñanzas, ¿cierto? La importancia de los vados, ¿ya? Los vados que antiguamente no existían puentes, no habían puentes, por lo tanto los vados eran aquellos lugares donde el nivel de las aguas de los ríos era un poco más bajo, donde la corriente no era no corría con tal velocidad, ¿cierto? Con tal fuerza, y eran lugares propicios para atravesar. Entonces, esos lugares estratégicos eran fuertemente disputados, ¿ya? Y no existían, o de forma permanente, nunca existió control de una determinada agrupación, de una determinada familia, un determinado linaje de alguno de estos sectores o de estos vados, sino que siempre fue el movimiento, ¿ya? Además, en La Pampa conecta, ¿cierto?, con todo lo que es la zona sur del Río Negro, ¿ya? Y ahí entramos en el territorio histórico tehuelche, ¿ya? Pues podemos también discutir o podríamos eventualmente invitar a algún especialista que nos hable sobre qué significa esto del territorio tehuelche, ¿ya? O de la cultura tehuelche, ¿ya? Puesto que se plantea que se trataría más bien de una invención, de un imaginario nacional argentino en el cual se busca asociar el pasado del país con algún determinado grupo originario. En este caso serían los tehuelches, para distinguirlos de lo que serían los mapuches, que son indios chilenos, ¿ya? Así aparecen también incluso en las fuentes, ¿ya? Bueno, dicho esto, entonces, la importancia o la territorialidad, ¿sí? O las formas de territorialización en La Pampa son distintas, ¿ya? Aquí importa mucho más el punto, importa mucho más la ruta, el camino, ¿ya? Este también es uno de las lecciones, de los puntos importantes que nos enseña Julio Besú, ¿ya? El camino como un territorio, ¿ya? Hay que pasar por este lugar para alcanzar, qué sé yo, Bahía Blanca, para alcanzar Mar del Plata, ¿ya? Hay que cruzar obligadamente por las Salinas Grandes, ¿ya? Entonces, si usted controla las Salinas Grandes, controla el camino, ¿ya? Eso como Salinas, ya tomándola como un punto, desde el punto de vista geopolítica, de la geopolítica, un punto estratégico en La Pampa, ¿ya? Pero habían otros lugares donde habían, por ejemplo, refugios de paso, ¿ya? La población no vivía asentada en La Pampa, ¿ya? Era más bien población o nómade, ¿ya? Pero yo diría más que nómade, transhumante, ¿cierto? Que tienen sus determinados recorridos, ¿ya? En eso podemos seguir las tesis de Joaquín Bascopé, ¿cierto? Recorrido en lo que es la parte ya al sur del Río Negro, eh, siguiendo el ritmo del Guanaco, ¿ya? Siguiendo el ritmo del Guanaco, y ya al norte siguiendo las rutas que se van estableciendo, las rutas comerciales que se van estableciendo con los distintos puntos coloniales, ¿ya? Que es una especie de abanico que existe, ¿cierto? Desde Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Bahía Blanca y Carmen de Patagones, ¿ya? Y de ahí, bueno, ya más al sur, como les comenté en alguna oportunidad, las colonias del Chubut, ¿sí?, ¿no? De la desembocadura del Chubut. Bueno, esta realidad, les digo yo, ¿cierto? Bueno,
el tema de la soberanía habría que trabajarlo de manera distinta a pintar de un mismo color el mapa, puesto que la realidad no es así. También podemos hablar, o si usted quiere, podemos proyectar una carta de lo que sería la influencia del Mapuzugún en La Pampa. ¿Ya? De ahí, en el siglo XVIII, el Mapuzugún es bastante más restringido en su extensión que en el siglo XIX, que ya en el siglo XIX llega directamente hasta el Atlántico, desde el Atlántico, digamos, hasta las fronteras de Buenos Aires, ¿ya? E incluso hay registros muchísimo más al sur en las nacientes del Chubut. ¿Ya? Hay en el río Sengen, por ejemplo, ahí hay eh, relatos, ¿cierto?, que a finales del siglo XIX registran el uso del Mapuzugún. ¿Ya? Registran también una ceremonia que se llama el Camaricún, ¿ya? Que es una especie de, eh, ¿cómo se dice?, de ceremonia de gracia para pedir, no de gracia, sino una ceremonia para invocar la ayuda y la protección de las entidades sobrenaturales para enfrentar una buena cacería o para tener suerte en alguna expedición. ¿Ya? Entonces, bueno, estos personajes que hablan el Mapuzugún en puntos tan distantes, ¿ya? Que practican los ceremoniales propios, ¿ya? O que nosotros asociamos a la cultura mapuche, diríamos, ¿son mapuche? ¿Ya? ¿O no? Es una pregunta importante, yo no la voy a responder, es porque la respuesta es jugársela por una opción política, ¿ya? Y eso no nos corresponde a nosotros en la universidad, sino a nosotros nos corresponde entregar la mayor cantidad de información posible, analizarla por aquí, pero si son o no son, ¿ah? ¿Qué es lo que los define? La sangre, los define la lengua, los define la cultura, los define el lugar donde nacen, el lugar donde desarrollan su vida. ¿Sí? Entonces, ese tipo de preguntas las vamos a... usted tiene que ir haciéndoselas en su cabeza, ¿ya? Pero las respuestas creo que son, como le digo, materia de discusión política, ¿ya? Dicho esto, entonces, lo importante es señalar, o para comenzar ya a hablar un poco más de historia, ponerle nombre, ¿ya?, a esta historia, habría que señalar que los primeros cruces, ¿ya?, se empiezan o por lo menos desde los que yo conozco, quizás estudié, gracias a este curso, es que un profesor del Gulu Mapu hable sobre el Puel Mapu, es que aquí obviamente pueden haber diferencias en la manera en que lo presentaría un profesor en Argentina, ¿no? Porque cada uno carga con su mochila cultural y se planta en un determinado punto en el mapa para observar la realidad, ¿no? Entonces la idea es que acá nos desplacemos, ¿no?, desplacemos nuestro punto de vista hacia la Pampa, ¿no? Eh, las primeras, a ver, el tema de la conexión intercordillerana de, de, de la población mapuche es algo que, desde el punto de vista analítico, hace como un siglo atrás, un poquito más de un siglo, lo planteó uno de los primeros etnógrafos chilenos, Ricardo Lacham, ¿ya?, que decía que los mapuches provenían de Argentina, ¿ya? Antes de la conquista española, ¿cierto?, habrían llegado desde Argentina, y creo que les hablé de esto, ¿no? Sí, tengo la sensación de haber hablado hace poco de este tema, ¿cierto? Y aquello se debía a que en su idioma existían algunos conceptos como el tigre, ¿ya?, el nahuel, y como el ñandú, el avestruz, el ñancu, ¿cierto? Que daban el nombre a mucha toponimia, ¿cierto?, a mucha patronimia, y que en realidad era imposible que aquellos vocablos hubiesen nacido en la Araucanía histórica, puesto que son animales que no se encuentran acá, en fin. Pero esa tesis ya está más o menos, o sea, ya hace bastante rato que quedó atrás, digamos, la argumentación era muy pobre, la argumentación era muy
débil, ¿ya? Esto tenemos que ir dándole mayor... Y bueno, era propio también de su época, ¿cierto? De una época, ¿ya? Esto de ir eh, reconstituyendo poblaciones a través de la lengua, ¿ya? Piensen en lo que son los pueblos indoeuropeos, ¿ya? Los, o las lenguas indoeuropeas, ¿ya? Nunca nadie se llamó a sí mismo indoeuropeo, nunca nadie llamó a otra persona un indoeuropeo, sino que son reconstituciones, ¿ya? Son modelos teóricos de reconstitución de posibles movimientos, posibles desplazamientos entre personas o entre, ¿cómo se dice?, objetos, ¿ya? Ruedas, caballos, qué sé yo, y que finalmente le darían, terminan dándole, alimentando lo que son los discursos evolucionistas y racistas del siglo XX, ¿ya? Es decir, nosotros somos los, ¿ah? Los tantos descendientes de los indoeuropeos y que tenemos tales características, cuando en realidad nunca existió una cosa tal, ¿cierto? Esto es mera especulación. ¿Ya? Lo de Latcham es mera especulación. Entonces, nosotros nos abocamos a lo que sabemos, ¿ya? que es cuándo, la pregunta sería, o la primera pregunta a hacerse sería, ¿cuándo los mapuches empiezan a cruzar la cordillera? ¿Ya? Entonces tenemos, bueno, lógicamente que los pehuenches, ¿ya? La población pehuenche, habitaba la zona cordillerana, ¿ya? Y no solamente la población pehuenche, sino que había un espacio más o menos compartido con otras agrupaciones, uno de ellos los puelches, ¿ya? Los puelches que, bueno, ahí sí la palabra puelche sería gente del este, ¿ya? Gente del levante, ¿ya? Gente del oriente, ¿ya? Que es un vocablo en mapuzungún, ¿cierto? Pero sería empleado en el siglo XVII para señalar a otra gente, ¿ya? A otra gente, que no solamente es distinta porque forma parte de otros grupos, de otras familias, sino además porque tiene otra lengua, ¿ya? Si ustedes eh, van a consultar a Rolf Fester, se van a dar cuenta que hay un misionero que partiendo desde Chiloé, ¿cierto? Se adentró y cruzó la cordillera, digamos, y alcanzó el lago Nahuel Huapi a principios del siglo XVII, donde habría fundado una misión, ¿cierto? La misión del Nahuel Huapi. ¿Ya? Este misionero se llama el padre Nicolás Mascardi. Y Nicolás Mascardi habría escrito unas cartas en lengua puelche, ¿ya? Porque quienes lo guiaron desde Chiloé hasta Nahuel Huapi fueron puelches, fueron mapuches. Entonces, hay un vocabulario puelche escrito por Mascardi y hay una, unas cartas escritas en puelche que están perdidas, ¿cierto? Es una lengua que se sabe que existió, que se sabe que en algún momento alguien registró, pero no quedó, no, están perdidos esos papeles, ¿ya? Así que si a ustedes en el futuro les interesa imponerse a sí mismos la misión de encontrar los, los escritos de Nicolás Mascardi, yo los incentivo a hacerlo porque sería un descubrimiento valiosísimo para la historia de esta región y también un ejemplo a seguir por todos los investigadores, ¿ya? Bueno, pero al margen de eso, ya se empiezan a vincular ya desde el punto de vista político con otras agrupaciones de La Pampa a mediados del siglo XVIII, ¿ya? En la década del 1740. ¿Ya? En ese periodo, nosotros empezamos a tener las primeras noticias etnográficas, llamémoslo así, ¿no? Las primeras noticias etnográficas, la primera información ya un poco más detallada de lo que es la Pampa interior, ¿ya? En particular, hay un libro, ¿ya? Que escribió un misionero jesuita de Buenos Aires, un misionero de origen inglés, Tomás Falkner, ¿ya? Que recorrió muchas zonas, ¿cierto? Recorrió desde el Paraguay hasta bien entrado lo que es La Pampa, ¿ya? Y publicó en el año 74, si no me equivoco, un libro que se llama La descripción de la Patagonia y de las partes adyacentes de la América del Sur.
¿ya? Un libro bien interesante, con mucho detalle etnográfico, ¿cierto? Con mucho detalle de historia también, y uno de las ventajas o de los grandes progresos que el conocimiento de esta zona alcanza gracias a Falkner es que él publicó un mapa, ¿ya? El mapa de esta Patagonia y sus partes adyacentes, y tiene un carácter, representa, ¿cierto? En el mapa distintos puntos, distintas zonas, distintos lugares. Representa, por ejemplo, una línea en la cual se habría llegado a un acuerdo de paz entre la gobernación de Buenos Aires y los grupos Pampa, ¿ya? Y además, ¿cierto? Anota, bueno, por aquí hay una serie de ubicación etnonímica en el mapa, ¿ya? Eso es un gran progreso, porque hasta entonces los mapas de la Patagonia, o las representaciones cartográficas de la Patagonia, se hacían sobre todo a partir de la costa, ¿ya? De los recorridos costeros. Entonces se ignoraba qué es lo que había en el interior, y Falkner entonces hace una primera entrega, ¿cierto? Con este mapa en la década de 1770, ¿ya? Les voy a leer para que ustedes vayan viendo, bueno, a ver, antes de leerles este fragmento de Falkner, ustedes ya leyeron el artículo de Ingrid de Jong y Silvia Rato, ¿ya? Y leyeron también el artículo de Rolf Fester y Julio Besuk, ¿ya? Entonces ahí más o menos ustedes tienen una idea de lo que ocurre en La Pampa, ¿ya? Que son grupos políticos, como ya lo señalamos, ¿cierto? Son grupos políticos de origen diverso que, dependiendo las circunstancias, ¿cierto? Dependiendo los hechos históricos, cómo se van encadenando, cómo se van articulando, se forman, ¿ya? Se forman con distintos objetivos, ¿cierto? Normalmente el objetivo es maloquear, ¿cierto? O, o mejor dicho, están siempre en una constante disputa, ¿ya? Con otros grupos o con las fronteras coloniales, ¿ya? Y esos grupos a veces se desarman, se desarticulan, ¿ya? De no haber un liderazgo firme y fuerte que se eleve por sobre el resto de los caciques, que sea una especie de primus inter pares consagrado, consolidado, ¿ya? Estos grupos suelen disolverse, ¿ya? Y se rearticulan, o sus partes, ¿cierto? Se conforman nuevos grupos, se reorganizan y conforman nuevos grupos, ¿ya? Entonces es muy común eh, eh, ver, ¿cierto? Que el mapa etnográfico, por ejemplo el de Falkner, ¿ya? Le habla usted de los hombres de Cangapol, ¿ya? O los hombres del Salado, ¿ya? Los Tadiches, los hombres, de las Salinas, ¿ya? O también incluso en el siglo XIX hubo un cautivo de origen francés, Auguste Guinard, ¿ya? Que formó parte de las tolderías de Calfucura, ¿cierto? Durante varios años, y ahí habla de los calfucuraches. Entonces empiezan a tener también no solamente denominaciones del lugar que están controlando aquellos grupos, sino que además también adoptan el nombre de este primus inter pares, de este gran jefe, ¿ya? O incluso hay algunos casos, y que lo vamos a ver ya al final de esta cápsula, en que adoptan el nombre de la parcialidad del lugar de origen, desde donde salieron estos grupos. Es el caso de los Borogas, ¿ya? Borogas que surgieron de Boroa, ¿cierto? De Boroa aquí a media hora de Temuco, ¿cierto? Entonces, bueno, ese tipo de cosas se dan. Hay que tenerlo claro, esto de la agrupación con algún determinado fin, ¿ya? Y su desarticulación, ¿ya? Lo vimos, ¿cierto? Recuerden cuando Ingrid de Jong decía, bueno, a veces Calfucura agarra un protagonismo tal y logra conectar a tan diversos y numerosos grupos, ¿ya? Que se habla de una confederación. Pero a veces Calfucura ya no tiene la capacidad, las habilidades para articular todo este grupo, y se empieza, ¿cierto?, cada vez más a concentrar, y ahí es cuando habla del cacicazgo de Calfucura. ¿Ya? Entonces, les voy a leer este fragmento de la descripción de la Patagonia de Falkner para que podamos seguir discutiendo, ¿ya? Dice Falkner, ¿ya?
Los leubuches viven a las orillas del norte y sur del Río Negro, o como ellos le llaman, Kasuleubu. Al norte tienen un vasto país, pero no habiendo, por razón de la espesura, posibilidad de ser habitado, solo se encuentran bosques, lagunas y pantanos, llenos de cañas fuertes y espinosas a las que llaman sankel, de forma que por ahí está cerrada toda comunicación. ¿Ya? Es decir, son, como les mencionaba yo, estos llamados leubuche, habría que revisar nuevamente con detalle a Falkner, ¿cierto? Dominan las orillas del Río Negro, ¿ya? O controlan o se ubican, ¿cierto?, en las orillas del Río Negro, ¿ya? Porque al norte está este lugar de lagunas, pantanos y bosques llenos de cañas fuertes y espinosas que se llama Sankel, ¿ya? Que es el origen de la Sankel, bueno, piensen que eh, eh, Thomas Falkner es de origen inglés, por lo tanto, él piensa y él escucha en inglés. Eso es un detalle interesante porque la mayoría, nosotros estamos acostumbrados a ver en las crónicas, ¿cierto?, en las cartas, a ver los documentos antiguos de la colonia, de la conquista, escritos por gente que hablaba en castellano, ¿ya? Que pensaba en castellano y que escuchaba en castellano. Entonces le decían esto y lo anotaba de una forma. Falkner lo anota de otra, ¿ya? Entonces Sankel, sin lugar a duda, es la misma palabra que después en castellano se llama Rankel, ¿ah? O Rankel, ¿ya? Y que le da la denominación a un grupo muy importante, un grupo muy protagonista en el siglo XIX, que son los ranqueles, ¿ya? O ranculche, en Mapudungun, ¿ya? ¿Ok? Pero bueno, entonces dice, este lugar, el Sankiel, este lugar es un lugar muy difícil de habitar, ¿cierto? Un lugar em, que no puede ser habitado, ¿ya? Y por ahí está cerrada toda la comunicación, ¿ya? Pero marchando hacia el poniente, ¿ya? Falkner viene desde Buenos Aires, ¿cierto? Entonces viene marchando, nosotros estamos pensando todo el rato que los mapuches cruzan la cordillera, pero en este caso viene desde el otro lado Falkner. Dice, marchando hacia el poniente, por el pie de la cordillera, vi hacia el este que por la costa está abierta. Parece que esta gente, ¿ya? O sea, por decir, hay una vía de comunicación en el sector cordillerano, ¿ya? Parece que esta gente está compuesta de tehuelches y checheches, pero hablan más bien la lengua de estos últimos, con una pequeña mezcla de tehuel, ¿ya? Ahí habría que determinar bien quiénes son estos checheches. Me olvidé mencionar que la crónica de Falkner trae también un vocabulario en Mapuzugún, ¿ya? Que es bien importante ese vocabulario, digamos, tiene muchas palabras, muchas entradas, y es bastante antiguo respecto a los vocabularios Mapuzugún que se conocen, ¿ya? Es contemporáneo a Avestad y a los otros jesuitas, ¿cierto? A Avestad y a Andrés Febres. Entonces, extiéndense por el este hacia los checheches y por el poniente se juntan con los pehuenches y huilliches. Confinan por el norte con los diviyeches y por el sur con los otros tehuelches, ¿no? Vamos viendo que aquí en realidad son puras parcialidades diferentes, ¿no? Ninguna se identifica con la otra, ¿no? Caminando alrededor de la gran laguna Huechulauquén, llegan de Valdivia en 6 días de jornada desde Huichún. Parece que esta nación es la cabeza de los checheches y tehuelches, y sus caciques, Cancapol y su hijo Cangapol, como unos pequeños soberanos de los demás. Cuando declaran la guerra, se juntan inmediatamente con los chuchueches, tehuelches y huilliches, y con los pehuenches que viven más al sur, poco más abajo de Valdivia. ¿Ya? O sea, la cuestión es bien complicada, ¿cierto? Es bien complicada. Son múltiples agrupaciones de tamaño similar, pero que son más o menos pequeñas, ¿ya? Continúa Palmer. Dice que el cacique Capol hace vanidad de mostrar a sus huéspedes montones de huesos, calaveras, etcétera. ¿Ya? O sea, parece, esta cita de Falkner a veces es ocupada, ¿cierto?, para retratar la brutalidad, la barbarie, ¿cierto?, de Cancapol, ¿ya?
que habría tenido en su casa cierto hueso y calavera y habría hecho alarde de ello frente a los, frente a los, frente a los huéspedes que tenía, ¿ya? Y eso también habla del valor de la crueldad, de la crueldad o la cantidad de muertes que carga un determinado jefe. Es muchísimo más importante que en La Pampa que en la Araucanía, ¿ya? En La Pampa no hay mayor valoración, por lo menos en este momento, eh, eh, no, retiro lo dicho, ¿cierto? En La Pampa se valora mucho más la guerra, ¿cierto?, que la paz. Ya. Entonces, la política de este cacique es de mantener la paz con los españoles para que su gente pueda cazar con seguridad en los campos de Buenos Aires, dentro de las fronteras de Matanza, Conchas y Magdalena, y las montañas, no permitiendo que las otras tribus pasen de Luján, para mantenerla también al sur, a cuyo fin se ponen sus caciques y confederados a cazar en los meses de julio, agosto y septiembre, en los parajes donde pueden observar los movimientos de sus enemigos, a quienes muchas veces atacan y destruyen, pero por esta razón jamás hicieron estos indios la guerra a los españoles, aunque son en extremo celosos de ellos hasta el año de 1738 y 1740, cuyos motivos fueron los siguientes. ¿Ya? Bueno, esto también es bien interesante porque señala que hay una especie de acuerdo, ¿cierto? O una especie de paz, o mucho interés en mantener la paz con los colonos de Buenos Aires, ¿no? Pero aquello es porque están delimitados, ¿cierto? O están consagrados los territorios de caza, ¿ya? Y la guerra ahí entonces se hace con otros caciques y otros enemigos, ¿ya? Ese sería entonces, o así más o menos leo yo este fragmento de Faulkner, ¿ya? Bueno, terminaba Faulkner diciendo que había mantenido la paz hasta el año, con Buenos Aires hasta el año 38-40, ¿ya? Pero esa paz se había roto. ¿Por qué se rompió esa paz? No les voy a leer esa parte, pero bueno, normalmente hubo un intercambio, ¿cierto? Alguien que murió del bando contrario, entonces se tuvo represalia con este grupo de indios. Este grupo, digamos, no estaban ahí los responsables, qué sé yo, entonces una confusión, eh, una trama bien complicada y de mucho celo, ¿cierto? Respecto a alguna muerte, algún asalto, ¿ya? Y finalmente terminó con miembros de la familia de Cangapol muertos a manos de los blandengues, ¿cierto? Los comisarios de Buenos Aires, ¿ya? Por lo tanto, ahí Cangapol dijo, perfecto, aquí vamos a tomar una gran represalia, ¿ya? Y aquí está, me encanta esta cita de Faulkner, dice, Cangapol, que con sus tehuelches había vivido hasta entonces en gran amistad con los españoles, se irritó sumamente al ver la maldad ejecutada con su hijo, la muerte de sus amigos los huilliches, la de su amado pariente y otros, y manera indigna con que trataron sus cadáveres. Y aunque entonces tenía cerca de 60 años, salió al campo a la cabeza de 1000 hombres, otros dicen 4000, compuestos de tehuelches, huilliches y pehuenches. Se echó sobre el distrito de la Magdalena, distante cerca de 4 leguas de Buenos Aires, y repartió sus tropas con tanto juicio que limpió y despobló en un día y una noche más de 12 leguas del país más poblado y abundante. Mataron muchos españoles e hicieron cautivas un gran número de mujeres y niños, y robando además pasadas de 20.000 cabezas de ganado fuera de caballos. En esta expedición los indios solo perdieron un tehuelche, el cual, apartándose de los demás con esperanza de hacer presa, cayó en manos de los españoles. Cangapol, hijo de Cangapol, fue perseguido y alcanzado, pero los españoles no se atrevieron a atacarle, aunque eran 2 veces más numerosos, porque ellos y sus caballos estaban de tal modo cansados en una marcha de 40 leguas sin tomar refresco alguno, ¿ya? Entonces, malón de Cangapol a Buenos Aires es considerado, eh, hasta donde yo sé, es considerado el primer malón eh, multiétnico, digamos, pero liderado, donde participan un gran contingente de población mapuche
en Buenos Aires, ¿ya? Y, digamos, no en Buenos Aires, no en la ciudad, sino en las fronteras, en las haciendas fronterizas, ¿cierto? Eh, Ahí dicen en Magdalena, en Salado, ¿cierto? En Matanza, son los lugares que, las denominaciones de los pagos donde están las fronteras entre las haciendas hispano-criollas y La Pampa, ¿cierto? Entonces, esta primera, bueno, hasta donde yo sé es la primera, ¿ya? Pero eh, puede no serlo, y si no lo es, da lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una de las más importantes y desde el punto de vista simbólico, ¿cierto? Va a ser también muy importante. Desde entonces ya estar en las pampas, estar en esas haciendas o atravesar la pampa en un viaje, qué sé yo, desde Buenos Aires hasta Uspallata para poder cruzar y alcanzar Santiago, toda esa travesía que se hacía en esa época, ¿ah? Empezó a ser una acción de mucho peligro, ¿cierto? Porque podían ahí caer, ¿cierto? Presas de un asalto, presas de un malón, ¿ya? Y además con estos personajes que, como ya lo señalamos, ¿cierto? Eran especialmente crueles, eran especialmente violentos y sanguinarios, ¿ya? Al parecer, tal como lo plantea Faulkner, el motivo de este malón, ¿cierto? Habría sido cobrarse venganza por algunos ataques, por algunas muertes en la agrupación de Cangapol. Sin embargo, vemos que todo lo que fue tomado y adentrado, ¿cierto? Y usurpado, todas las mujeres, los niños, todo el ganado, ¿ya? En fin, da cuenta que aquí hay más que un interés vindicativo, sino que también hay un interés económico, ¿ya? Porque manejar ese volumen de ganado, manejar o entrar en lo que es la ingeniería y del intercambio de cautivos, ¿ya? O la absorción por parte de la sociedad indígena de estos cautivos, ¿ya? Eh, Otorgaba muchísimo poder a estas poblaciones, ¿ya? Y además, aquí ya esto es uno de los temas más importantes. Buena parte de estos bienes terminan, ¿cierto? O cruzan la cordillera, ¿no? No quiero decir que terminen directamente en la Araucanía, pero cruzan la cordillera, ¿cierto? El ganado vacuno cruza fundamentalmente por el paso aquí Mamuil-Malal, ¿ya? O el paso Villarrica, también conocido, ¿ya? Pero en fin, lo que pasa es que ese paso es relativamente bajo y puede cruzarse todo el año, ¿ya? El resto de los pasos en el invierno ya no se puede cruzar por la nieve, ¿ya? Y tampoco son tan anchos. Esa es la gracia que tiene Mamuil Malal. Un paso ancho es un paso bajo, ¿no? Entonces, por eso se puede cruzar con una tropa, una tropilla de ganado vacuno, ¿ya? Pero aquí estamos, ¿cierto? Eh, Hasta aquí lo que hemos hecho es articular lo que es o referir, ¿cierto? Lo que sería los ataques desde el Río Negro hacia Buenos Aires, ¿ya? Después, eh, hay, hay otros ataques, ¿cierto? Hay otras situaciones que se empiezan a producir no en Buenos Aires, sino en Mendoza, ¿ya? Y aquí vamos a pasar a otro capítulo que es que es inconexo, ¿cierto? Otro capítulo de la historia de las Pampas, ¿cierto? Que tiene que ver con las guerras pehuenches. Esto sí que yo recuerdo habérselos mencionado, que no son de acá está. Esto sí yo recuerdo habérselos mencionado, ¿cierto? La existencia de las guerras pehuenches, ¿verdad? Que se asociaban a la rebelión de la década del 60, del 1760, ¿ya? Entonces, en este aspecto yo me apoyo en los libros que publicó eh, un sacerdote suizo, ¿ya? Pero que vivió toda su vida en Argentina, Meinrad Ux, ¿ya? Y que sacó una serie de libros en los cuales, bueno, él toda su vida se dedicó a juntar papeles, a acumular fuentes, copiar documentos, y armó un archivo bien importante, ¿ya?
bien grande, ¿ya? Y además de armar ese archivo, publicó algunos libros, ¿ya? Y uno de esos libros se llama Caciques, Pampas, Ranqueles. ¿Ya? Entonces aquí tenemos más o menos, ya nos aparece la denominación de los ranqueles que yo les señalé hace un momento. ¿Ya? Y ahí hace el, a ver, el formato, si usted quiere, de este libro y de varios de otros sublibros, es hacer una lista de nombres de los caciques, de los principales caciques, ¿ya? Y hace una microbiografía de estos caciques, ¿ya? Menrado Ux suele ser criticado porque sus datos a veces son imprecisos, ya porque qué sé yo, hay algunas cosas que las inventa, otras cosas que no las dice de manera, no las dice como corresponde, qué sé yo, en fin. Pero pese a ello, para quien no sabe nada, eh, es una interesantísima entrada, ¿ya? Y aquí entonces dice, en la primera biografía, ¿ya? Es de uno de los primeros eh, caciques que se conocen o que responden, ¿cierto? Al menos en los libros de historia, que se ordenan dentro de la agrupación de los ranqueles, ¿ya? Y los ranqueles se formarían precisamente en esta, ¿cómo decirlo? En este trajín, en este movimiento profundo que se da en las guerras pehuenches. ¿Ya? Dice, eh, entonces, de este cacique, ¿les dije el nombre o no? Bueno, si no se los dije, se los digo ahora, es bien famoso el cacique Yanquetruz. ¿Ya? Yanquetruz, pero aquí estoy hablando del primer Yanquetruz. ¿Ya? Después van a haber otros dos más. ¿Ya? Eh, se repite el nombre, ¿cierto? En otras épocas. ¿Ya? Pero este primer Yanquetruz es el de los, qué sé yo, es el padre de la nación Ranquel. No, no. Es uno de los caciques importantes que aparecen tanto en las fuentes como en los libros como Ranquel, ¿cierto? Y, eh, esto en el marco de las guerras pehuenches, ¿no? Entonces dice Meinrado, dice, no sé en qué momento exactamente empezó esta guerra pehuenche, ¿no? Aquí estamos hablando de malones, estamos hablando de pequeñas agrupaciones que se conforman, que se desarman, y obviamente ahí está la sustancia suficiente como para generar algo que podemos llamar guerra, ¿cierto? Dice, no sé en qué momento exactamente empezó esta guerra pehuenche. Opino que los prolegómenos fueron los malones que azotaron los campos desde 1751 hasta 1769. ¿Ya? Ojo, recordarán que el malón de Cancapol es del año 38-40 en Buenos Aires, ¿ya? Cuando Menrado Ux habla de los malones del año 51 al 69, está hablando de los malones que se hacen en Mendoza, ¿ya? Ojo. Entonces, dice, el misionero padre Bernardo Avestad, por ejemplo, en 1752 no pudo llegar a Mendoza porque los de Malalhue se lo prohibieron. En 1759 hubo un primer malón a la zona del río Diamante. En 1760 los huilliches acosaron nuevamente a los pehuenches mendocinos, pues no aceptaron la propuesta del gobernador chileno don Guillermo y González. En realidad ahí hay un error. Mencioné que Ux cometía errores, ¿cierto? Que hay un error. El gobernador chileno no es Guillermo González, es Antonio Gil y Gonzaga. Entonces, en 1760 los huilliches acosaron nuevamente a los pehuenches mendocinos, pues no aceptaron la propuesta del gobernador chileno, don Antonio Gil y Gonzaga, que quería formar reducciones o pueblos estables entre los indios. ¿Ya? Entonces, esto se vincula directamente a lo que ya habíamos conversado, ¿cierto? Cuando hablábamos de las rebeliones del siglo XVIII, el libro de Oldenis Casanova, y cuando habíamos hablado del auge y ocaso del Toque Yapingui de Mayeco, el libro que recopilaba, ¿cierto?, las propuestas de Leonardo León de hace ya casi 30 años, ¿ya? Entonces,
aquí se conecta, ¿cierto?, lo que es las decisiones que se están tomando en la Araucanía, ¿ya? O el movimiento político, ya Curiñancu, ¿cierto?, de Yapangui, Gili Gonzaga, la creación de pueblos, los malones, los parlamentos que se dan ahí. Hay un parlamento importante en ese momento, el parlamento de nacimiento, ¿ya? Podríamos eventualmente ahí, quizás, bueno, no creo que tengamos tiempo, pero sería interesante, ¿cierto?, ver también los testimonios de ese parlamento, ¿ya? Y esto repercute en toda la vinculación que está teniendo eh, la franja cordillerana, donde aquí se habla, ¿cierto?, de los pehuenches de Malalhue, ¿ya? Claro, los pehuenches de Malalhue son un grupo que se vincula, que se asocia con la ciudad de Mendoza, ¿cierto?, con la provincia de Cuyo. Se asocia, quiero decir, tienen relaciones diplomáticas, ¿ya?, de alianza, ¿ya? Y esto los separa con otro grupo pehuenche, los pehuenches de Barbarco, que están más al sur. Hay otra denominación, ¿cierto?, que son unos grupos huilliche, que aparecen involucrados en esta guerra, ¿ya? Huilliches que, claro, al parecer provendrían desde de la zona del Tolten, ¿ya? Pero, por lo tanto, desde el punto de vista, si uno mira la Araucanía grande, uno dice, claro, el Tolten, perfectamente una persona del Tolten puede considerarse huilliche, ¿ya? No hay ningún problema, ¿cierto?, en cuanto a gentilicio, ¿cierto?, a denominación cardinal. Y desde entonces empiezan de estas denominaciones, ¿cierto?, se desprende un grupo que es el grupo de los ranqueles, ¿ya? Que habían estado, ¿cierto?, al norte del Río Negro, ¿ya? Al norte del Río Negro porque, como lo vimos ya en, eh, en Falkner, ¿cierto? Ahí es donde se ubicaron, ahí es donde está este país Ranquel, ¿cierto? Zankel, como le decía Falkner, ¿ya? Eh, dice, Yanquetruz, en otro pasaje, ¿cierto? En otro sector, dice, ha sido este Yanquetruz primero, ¿cierto? Ha sido el cacique Ranquel que en 1776 fuera censado en La Pampa y a raíz del ataque de Amigorena sobre sus toldos en 1780, emigró a los ranqueles y huilliches del Neuquén, desde donde organizó sus expediciones contra los pehuenches, aliados al gobierno de Mendoza en Malalhue. Entonces este señor Yanquetruz habría existido, o menos así para ir ordenándose, porque es bien complicado aclarar cómo se dan las denominaciones en esta guerra pehuenche, ¿cierto? Se me perdió la hoja. Bueno, pero habría existido desde Mendoza, ¿ya? En Mendoza en ese momento hay permítanme ir un pequeño paso atrás, ¿cierto? Lo que pasa con Gili Gonzaga al momento de la creación de pueblos, ¿cierto? Y cuando ocurre el Malón de Curiñanco, ¿ah? El Parlamento de Nacimiento, ¿ya? El surgimiento del Toque de Yapangui, todo esto tiene lugar en un momento en el cual se están creando los dos nuevos virreinatos en América del Sur, ¿cierto?, la Nueva Granada y el Virreinato de La Plata, ¿ya? Cuando se crea el Virreinato de La Plata, lo que es la provincia de Cuyo, ¿ya?, y la ciudad de Mendoza, que es la única ciudad que existe en ese periodo, en ese lugar, ¿cierto?, pasan a formar parte de la administración del virreinato y dejan de formar parte de la administración de la gobernación de Chile, ¿ya? Entonces, eso que está anotado en un papel, ¿ya? Por así decirlo, este cambio de soberanía, ¿ya?, de Cuyo, de la provincia de Cuyo, que deja de ser chilena y pasa a ser bonaerense, ¿ya? Eh, eh, ¿Cierto? No ocurre en la práctica porque se firma un decreto en la corte monárquica, ¿ya?, sino que alguien tiene que hacer valer este espíritu, ¿ya?, estos decretos, ¿ya?, y ese alguien es Francisco de Amigorena, ¿ya? Y Francisco Amigorena es el gran gobernador de Mendoza, el gran gobernador de Cuyo, ¿cierto?, que construye los fuertes que van a proteger la ciudad de los malones que están ocurriendo, que se asocia con los pehuenches de Malalhue y que a su vez, ¿cierto?, le hace la guerra a este Yanquetruz que se organiza al norte del Río Negro con otras agrupaciones, dando denominación a su grupo o dándole como nombre a su grupo el de Ranqueles, ¿ya? Eh, Ese es más o menos el origen de este grupo de los ranqueles, que posteriormente va a tener
un desarrollo bien interesante en el siglo XIX, ¿ya? En la política indígena de las provincias del Río de la Plata. ¿Ya? No me quiero extender más porque creo que me está quedando un poco largo. Vamos a hacer otra cápsula para hablar de los Boroga, una cápsula más cortita porque ahí yo me voy a basar en, la, en los escritos, en un artículo bien interesante de Silvia Rato para trabajar eso, ¿ya? Pero básicamente el principio sigue siendo el mismo, ¿ya? Agrupaciones o distintas partes que se juntan para formar un grupo, ¿ya? Y que luego se separan, ¿ya? Obviamente este es un esquema, ¿ya? En la práctica, la conformación de grupos, hay mucha política, hay mucha micropolítica, ¿cierto?, tensionando la conformación de estos grupos, ¿ya? Piensen en esto que acabamos de decir, de Yanquetruz, ¿ah? De Amigorena, de Curiñanco, etc. Entonces, ¿cómo empiezan a conectar estas micropolíticas para ir conformando estos grupos que en un momento no existían, ¿ya? Y que a partir de este ataque, este malón, esta organización, esta alianza pasan a existir, ¿ya? Entonces lo voy a dejar hasta aquí. Voy a ver si es que esa cápsula la logro subir, esa cápsula subsidiaria, ¿cierto? Sobre la Pampa del siglo XIX la logro subir esta semana, ¿ya? Que tengan una buena semana. Hablamos y... Chau, chau.